Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Negocios Jurídicos, dentro de nuestro periodo número 5, el del año 2022. El día de hoy vamos a tratar de dar finalización a unos conceptos generales con respecto a el principio de la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? Y vamos a dar inicio a unos conceptos específicos que tienen que ver o que dan cuenta que con respecto a lo que son los negocios jurídicos y conceptos asociados a lo que podemos entender como las obligaciones y los contratos, ¿sí? Eso es lo que nosotros acá esencialmente vamos a tratar de comprender y de llevar a la práctica en la última semana. Entonces, como acabo de salir de audiencia, por eso iniciamos un poco tarde, las condiciones pues no están dadas para poder activar la cámara, entonces por eso les ofrezco excusas y de todas maneras vamos a tratar de compartir algunas diapositivas para efectos de hacer la clase un poco más didáctica, muchachos. Entonces, inicialmente, antes de empezar a compartir esas diapositivas, vamos a culminar todo con respecto al principio de la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? En ese sentido, muchachos, voy a tratar de compartir aquí la pantalla para que podamos desarrollar unos conceptos. ¿Me escuchan bien, muchachos? Muchachos, por favor, confirmen que están viendo la pantalla. Y están viendo la pantalla. Sí, Muy bien. Entonces, lo que estamos observando en este momento es la plataforma Q10, en donde hay unas lecturas y unos conceptos que dan cuenta eh, del principio importantísimo. Ojo, este es uno de los principios más importantes que encontramos dentro eh, de lo que conocemos como el derecho privado, y es el principio de la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? El hecho de que una persona, muchachos, eh, tenga la posibilidad de celebrar negocios jurídicos es gracias a la existencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico y del respeto que se le da a este principio conocido como la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? ¿Y qué es la autonomía de la voluntad privada? Es una facultad que tienen todas las personas, todos los seres humanos, para libremente, ¿sí? Con autodeterminación, obviamente sin transgredir la norma o los derechos de terceros, acceder a celebrar contratos y estipular dentro de estos las cláusulas que ellos requieran para dar pleno cumplimiento a ese contrato, ¿sí? Por eso es importante manifestar, muchachos, que todo contrato es ley para las partes. Cuando usted suscribe un contrato, es decir, un negocio jurídico, usted se está obligando a cumplir con lo que usted está pactando en ese contrato o convención, ¿sí? A usted nadie, ni el Estado, ni un tercero va a obligarlo a la suscripción de un contrato o convención. Por eso,
se entiende como muy importante ese principio de la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? Porque aquí no hay limitaciones excepto las impuestas por la norma jurídica, la constitución política y los derechos de los demás. Pero entonces este principio de la autonomía de la voluntad privada refiere a que usted como ser humano capaz tiene facultad de decidir con quién y cómo celebrar convenciones o contratos. Y entonces decíamos que sí existen unas limitaciones, eso está, eso está claro. ¿Qué clases de limitaciones? La constitución política, la misma ley, ¿sí? Pero son limitaciones no a la autonomía de la voluntad como tal, no al hecho de que usted decida eh, cómo y con quién realizar y qué se suscribe dentro de ese contrato. No. Las limitaciones son simple y llanamente aspectos concernientes o que tratan de derechos fundamentales o de procedimientos exigidos dentro de la norma jurídica. ¿Sí? Aquí se plasman ejemplos muy claros. ¿Sí? El orden público. ¿Sí? ¿Cómo así el orden público? La intervención del Estado, pero no con el fin de coartar esa autonomía de la voluntad, sino en el sentido de poder proteger y respetar el orden social. ¿Sí? Un equilibrio, la confianza que tiene o que debe tener o que deben tener las personas para una convivencia pacífica, que no existan muchachos, eh, personas inescrupulosas que pasen por encima de los derechos de los demás a través de conductas que pueden estar revestidas hasta incluso de delitos, como cuáles, pues posiblemente una estafa, hurtos y algunas situaciones que podrían presentarse si no existe un orden jurídico a, eh, a esos negocios que celebran las personas. Requisitos sustanciales, como por ejemplo el que exige eh, la ley, por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles, ¿sí? De bienes raíces. Eh, esa situación le impone un formalismo o unas formalidades de ley, como cuáles, por ejemplo, para usted realizar una compraventa de un bien mueble, como por ejemplo un computador, usted simplemente lo formaliza a través de la entrega de la cosa. ¿Y cómo se hace la entrega de la cosa? Con un simple acuerdo entre partes que puede ser hasta verbal, ¿sí? Y obviamente con la solemnidad de lo que es la entrega física de la cosa. Pero si usted va a comprar un bien raíz, hay unos requisitos sustanciales y procedimentales. ¿Como cuáles? ¿Quién me dice? Si usted va a comprar un bien inmueble, ¿qué requisitos solemnes, por ejemplo, debe cumplir una persona? ¿Quién va a hablar? Profe, pues yo digo que podría ser el ejemplo, una casa. Sí, es que el ejemplo que se está manifestando Eh, es la compraventa de una casa, de un inmueble. ¿Qué sí, solemnidad? entonces, ¿Qué ya sea solemnidad? que la casa Sí, tenga acta de compra-venta o ¿cómo es el título de la casa cuando
del propietario. Ajá. ¿Quién Las más? escrituras. La escritura. Ajá, la escritura. Ajá. Copia de la carta de aprobación de crédito ¿Cómo y así? solicitar el desembolso del crédito. ¿No? No, estoy hablando de los formalismos legales, ¿sí? Ok, yo pensé que eran los Profe, se debe documentos. realizar una escritura de compraventa. Una compraventa, ¿sí? Elevada escritura pública, es decir, usted tiene que ir a una notaría en donde el notario dé fe pública de ese negocio jurídico. ¿Quién me da otro ejemplo? ¿Qué más debo hacer además de realizar esa solemnidad? ¿Quién me dice? Aún ahí, allí en ese momento no soy propietario de ese inmueble. Profe, obviamente se debe registrar en la oficina de registro de instrumentos públicos. Perfecto. Para que se configure en ese caso la tradición, y son ejemplos claros, de esos bienes inmuebles o de un bien inmueble, se requiere de una formalidad de ley como lo es. Primero, la, la, eh, la compraventa de elevada escritura pública, es decir, que un notario de fe pública de la existencia de ese negocio jurídico y posterior a ello, esa escritura pública inscribirla en la oficina de registro de instrumentos públicos. A, a partir de allí, aunque usted haya celebrado ese negocio jurídico, sin ese requisito legal, usted no puede decir que es propietario o que existió una autonomía de la voluntad en la cual usted decidió adquirir esa casa. ¿Listo? Entonces ese es el ejemplo a las limitaciones, como lo dice en este capítulo, a la autonomía de la voluntad. Yo puedo quererlo. Profe, buenas noches. También se solicita el certificado de tradición y libertad de la casa. Sí, el certificado de tradición y libertad es el documento donde es, por decirlo, un historial de vida. Profe, si no se registra el bien inmueble en la oficina de instrumentos públicos, obviamente no va a aparecer en el certificado. A ver, yo dejo claridad en algo. El certificado de tradición y libertad es simplemente un historial de la vida jurídica o de los negocios jurídicos que han existido conforme a ese bien inmueble, ¿sí? Ahí usted va a encontrar todas las anotaciones respecto a esos negocios jurídicos. El certificado de tradición y libertad lo expiden sin importar qué clase de negocio jurídico se vaya a hacer. Usted ahí en ese certificado de tradición y libertad va a encontrar simplemente la vida jurídica de ese inmueble. Obviamente, cuando usted hace la inscripción, a usted le entregan una copia para certificar que se realizó y que quedó inscrito ese negocio jurídico. Puede ser compraventa, hipoteca, como ustedes quieran denominarlo. Entonces, muy bien. Entonces, puedo quererlo, puedo decidirlo, pero si yo no cumplo con esos requisitos, no puedo decir que, que hay una, o que la autonomía de la voluntad o mi voluntad así se ha llevado a cabo, o sea, cumplir. Y es muy importante entonces hablar de eso de voluntad. Y, y obviamente, muchachos, compararlo con otro concepto muy importante como lo es el consentimiento. ¿Será lo mismo voluntad a consentimiento? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, muchachos? ¿Será lo mismo voluntad a consentimiento?
Profe, me repite la pregunta. ¿Será lo mismo voluntad a consentimiento? ¿Es lo mismo o son conceptos diferentes? Muchachos, tienen que tener en cuenta algo. La voluntad es unilateral, ¿sí? La voluntad es intrínseca de una persona, ¿sí? Yo puedo tener voluntad de realizar un negocio jurídico, pero si yo no tengo una voluntad que consienta ese negocio jurídico o la realización de ese negocio jurídico, pues obviamente no se va a poder configurar o materializar o exteriorizar esa voluntad que yo deseo que se convierta en un negocio jurídico, ¿sí? Entonces, la voluntad es unilateral. El consentimiento es simplemente el acuerdo de voluntades, ¿sí? La conjunción de dos o más voluntades. Entonces, la voluntad contiene varios elementos. Un elemento psicológico o psíquico, es decir, interno del ser humano, es decir, yo puede que yo desee algo, pero si yo no lo materializo, se queda en un simple pensamiento. Pero cuando la voluntad se empieza a exteriorizar, ¿sí? A través del consentimiento, pues obviamente se necesita de que exista otra voluntad. Todo negocio jurídico parte de la autonomía de la voluntad. ¿Listo? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, como ha quedado claro este tema de la autonomía de la voluntad, voy a pasar a compartir unas diapositivas. Muchachos, ¿están viendo la diapositiva? Muchachos, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profe, sí, ya se ve. Regálenme un segundito, muchachos. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre algunos conceptos importantes relacionados con
los negocios jurídicos y las obligaciones. Ya con estas diapositivas vamos avanzando bastante en, en nuestra guía de aprendizaje denominada negocios jurídicos. Concepto importante, situación jurídica, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, muchachos, podemos señalar que una situación jurídica es un modo de ser de la realidad en cuanto es tenido en cuenta y valorado por el derecho. Es decir, la norma sustantiva al momento de conceptualizar, ¿sí?, o de regular las situaciones cotidianas que el ser humano al momento de relacionarse con las demás personas vive día a día, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos que entender que el ser humano es un ser social por naturaleza. Muchachos, ¿están viendo las diapositivas? Entonces, entendiendo que el ser humano es un ser social por naturaleza, todas aquellas circunstancias que se presentan en, eh, en la vida del ser humano en sociedad, pues van a tener eh, una regulación, o como podríamos llamarlo, un aspecto dentro de la norma, ¿sí? Cuando hablamos de que es valorado por el derecho, nos estamos refiriendo a que simplemente podríamos afirmar que se encuentra regulado en una norma jurídica. En este caso, esas situaciones jurídicas en cuanto a los negocios, en cuanto a los actos jurídicos y negocios jurídicos, pues los encontramos en el Código Civil, y la norma adjetiva que sirve o que va a servir para la aplicación o el respeto de los derechos será el Código General del Proceso, ¿sí? Entonces, una situación jurídica es simplemente algo que tiene una regulación en la norma jurídica, muchachos. Bien, vamos a este concepto muy importante, relación jurídica. ¿Qué es una relación jurídica? Es simplemente, como nosotros acá lo hemos dicho siempre, las personas son seres sociales por naturaleza y dependiendo de las circunstancias, pues tienden a relacionarse de diversas formas. Voy a arrojar una pregunta. Si nosotros nos encontramos en una relación donde la obligación por una parte es prestar personalmente un servicio y por otra parte encontramos que la obligación es pagar por la prestación personal del servicio y tener como subordinado a esa persona, ¿qué clase de relación jurídica creen que existe entre esas personas? ¿Quién me dice? Profe, pero esa pregunta es como todas las que no las entendí casi bien, más específicamente para poderla entender. No, está clara. ¿Quién me dice? A ver, si yo estoy subordinado y presto un servicio a cambio de un pago, ¿qué clase de relación es? Ya ustedes conocen cuáles son esas relaciones. Si no la conocen, pues grave. ¿Quién me dice?
¿Será que es una relación familiar? ¿Será que es una relación laboral? ¿Quién me dice? A ver, muchachos. Se diría que es laboral. Exacto, muchachos. Es una relación laboral. Si yo me obligo a prestar personalmente un servicio a cambio de un pago, pues simplemente es una relación jurídica entre un empleador y un trabajador que tiene su fundamento normativo en el Código Sustantivo del Trabajo. Ojo, ojo con esos conceptos, muchachos. ¿Sí? Pero si por el contrario, la relación jurídica parte de la autonomía de la voluntad para celebrar contratos en donde una persona que se hace llamar comprador y por otra parte una otra persona se hace llamar vendedor, es una relación de autonomía de la voluntad privada que busca la celebración de un contrato de compraventa. Sí, un negocio jurídico, un contrato. Entonces una relación jurídica depende de qué obligaciones, ¿sí? De qué obligaciones estén contenidas en ese contrato, ¿sí? ¿A qué me obligo? Ojo, ¿a qué me obligo? O si están, por ejemplo, en un contrato solemne como lo es el matrimonio, ¿a qué me obligo? ¿Hay una relación jurídica? Claro que sí. ¿Entre quién? Entre cónyuges. Se obligan a la ayuda mutua, a la fidelidad, ¿sí? Entre otras cosas, al respaldo. Eso es una relación jurídica. Algo que une a personas, ya sean jurídicas o naturales, ¿sí? Y que a partir de ese vínculo nacen lo que conocemos como las obligaciones, muchachos. Ojo, las obligaciones. Vamos a ver este concepto, el poder jurídico, ¿sí? José, para ti, ¿qué es poder? ¿Qué es el poder? Es como una fuerza. Fuerza, dice José. ¿Quién más? Algo como intocable. Intocable. Bueno, un poder o el poder jurídico vamos a relacionarlo con la legitimidad en causa por activa. Ojo, son conceptos que ya ustedes conocen porque ustedes ya vieron aplicación de Código Civil y Código General del Proceso. Es la facultad que yo tengo de hacer valer o de exigir una obligación que ha surgido por la existencia, en este caso, de un negocio jurídico o de un contrato, ¿sí? Si yo suscribo un contrato con una persona y esa persona incumple ese contrato, yo tengo el poder jurídico, ¿sí? Es decir, la potestad, la facultad, la actitud para hacer valer o exigir el cumplimiento de esa obligación en beneficio mío o en beneficio de un tercero, dependiendo de la circunstancia, ¿sí? En toda obligación hay un poder jurídico, ¿sí? Porque la obligación refiere o indica, una obligación indica la existencia de un acreedor y de un deudor.
Es decir, quien puede exigir el cumplimiento de la obligación o a quien se le puede exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Es decir, el sujeto activo y el sujeto pasivo dentro de una obligación, el acreedor y el deudor. Eso es el poder jurídico, facultad que yo tengo de exigirle al deudor o al sujeto pasivo al cumplimiento de esa prestación u obligación. Eso es un poder, una potestad que yo tengo, una facultad. Podemos asociarlo a lo que conocemos como la legitimidad en causa por activa. ¿Sí? Legitimidad en causa por activa. Bien, muy importante estos conceptos, muchachos. El deber jurídico y el hecho jurídico. Ojo, estamos tratando de avanzar en estos conceptos que son introductorios para ya empezar a abordar lo que es de manera fehaciente y de manera clara conceptos muy específicos, conceptos que van de la mano con los contratos y las obligaciones. ¿Qué es un deber jurídico? Un deber jurídico, muchachos, es la obligación o carga, ¿sí?, que impone, en este caso puede ser la ley o como nosotros acá lo estamos estudiando, un contrato. ¿Sí? Cuando yo, muchachos, suscribo un contrato, yo me estoy obligando a cumplir o a hacer algo, bueno, dependiendo de la clase de obligación que nosotros acabamos de ver, nos estamos obligando a actuar de determinada forma. ¿Sí? Nos estamos obligando a hacer algo, ¿sí?, a dar algo o a no hacer algo. ¿Sí? Por eso no podemos decir que simplemente es hacer algo, no. Es actuar en determinada forma o sentido. ¿Sí? Y obviamente en cada obligación o en toda obligación hay deberes jurídicos. Y el deber jurídico es simplemente lo que me puede exigir el sujeto activo dentro de la obligación. En este caso podemos decir que el deber jurídico es o siempre estará en cabeza del deudor, del sujeto pasivo. El sujeto pasivo o cualquiera de las partes, porque a veces hay deberes conmutativos, es decir, que ambas partes se obligan a algo, pues simplemente debe cumplir con lo que se ha establecido dentro del contrato. Eso es el deber jurídico, ¿sí? A lo que me obligo, es la prestación, es la obligación, muchachos. Vamos ahora con el hecho jurídico, ¿sí? ¿Qué es el hecho jurídico, muchachos? Es simplemente un suceso que está regulado en una norma jurídica, ¿sí? Es un suceso que está regulado en la norma jurídica. ¿Quién me da un ejemplo de un suceso regulado en la norma jurídica? A ver. Gánense puntos por participación, muchachos. ¿Me puede repetir, profe? Un momentito. Díganme una circunstancia, un hecho que esté regulado en la norma jurídica. ¿Quién me dice? A ver.
Por lo general, los hechos jurídicos están o son independientes de la voluntad del ser humano, ¿sí? Miren muchachos, si ustedes son juiciosos y miran las diapositivas, en las diapositivas están las respuestas. Miren que donde dice hecho jurídico nos dan el ejemplo más claro y es la muerte, ¿sí? ¿Por qué digo que no media la voluntad? ¿O es que aquí alguien quiere morirse? Nadie quiere morirse, muchachos. Es un hecho que es independiente de la voluntad. ¿Va a suceder? Si en algún momento cualquiera de nosotros, o bueno, todos nosotros vamos a morir, ¿sí? Profe, Cuénteme. asimismo sería el nacimiento de una persona, así como muere pues una persona que nace. Exacto. Y de igual manera, en el Código Civil encontramos que el nacimiento podemos decir que es el principio de la existencia de las personas. Es un hecho jurídico que está regulado en la norma jurídica, igual que el fin de la existencia de las personas que se da a partir de la muerte. ¿Sí? Entonces, no media voluntad, pero son hechos jurídicos que generan consecuencias jurídicas. ¿Qué consecuencias genera la muerte? Pues la apertura de una sucesión, ¿cierto? El hecho de que las personas que quedan vivas, ¿sí? O los familiares, o bueno, las personas que quedan vivas eh, con calidad de heredero, que puedan o que quieran adquirir los bienes a partir del modo de adquirir de la sucesión. Eso es un hecho jurídico. Es una circunstancia o un acontecer regulado en la norma jurídica. En este caso, en el Código Civil. Eso es un hecho jurídico. Ahora, ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico, estamos hablando de un impulso voluntario, es decir, aquí todavía no hay voluntad compartida o lo que llamamos como el consentimiento, ¿sí? En el hecho jurídico no media voluntad porque ninguno desea morirse o nadie sabe cuándo va a nacer. En el acto jurídico sí hay voluntad, ¿sí? Sí hay voluntad. Media la autodeterminación del ser humano para el acontecer de un acto jurídico, ¿sí? ¿Como cuál? Obviamente, el matrimonio al ser un contrato solemne, es un negocio jurídico, pero necesita de voluntades independientes, ¿sí? Obviamente, en el matrimonio, al ser un contrato, necesita de acuerdo de voluntades. Pero a veces o muchas veces eh, existe la voluntad por una parte, pero no por otra, ¿cierto? Y en ese caso, al no ser así, pues simplemente no media o no puede existir o no se va a poder configurar lo que es el negocio jurídico del matrimonio, ¿sí? ¿Existe voluntad unilateral? Sí. ¿Existe consentimiento? También, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo tenemos? El testamento, ¿sí? Profe, y la adopción también puede ser un ejemplo. A ver, la adopción. A ver, que lo que pasa es que la adopción no lo podemos ver como un negocio jurídico, ¿sí? Sí, porque la adopción más bien es un mecanismo. Establecimiento de derechos. La adopción es un mecanismo de restablecimiento de derechos, ¿sí? Más no un negocio jurídico. Eso es para proteger los derechos de los menores, ¿sí? Pero de que hay voluntad, sí, pero es unilateral. ¿Por qué?
porque el menor, quiera o no, tiene que aceptar la familia que lo va a adoptar. Podemos verlo de esa manera. Vamos a verlo de esa manera para que podamos entender esto del acto jurídico, ¿sí? Y entiendo cuál es tu posición, ¿sí? Porque no media una voluntad. ¿Por qué? Porque no media un consentimiento, porque el menor no puede decidir con qué familia quiere estar, ¿no? Eh, es la que presente o que cumpla con los requisitos legales para poder darle lo mejor o suplir las necesidades de ese menor, ¿sí? Pero ¿quiénes quieren adoptar? Los padres, ¿sí? Entonces en ese caso podríamos, no podemos decir que es un acto jurídico porque no hay obligaciones, en este caso, contractuales, ¿sí? Porque no podemos decir que yo me obligo a partir de una circunstancia que esté regulada en el Código Civil, no. Eso está regulado en el Código de la Infancia y Adolescencia, pero podría asemejarse, eh, podríamos decirlo, en cuanto a la naturaleza volitiva, ¿sí? Podríamos decirlo así. Contrario sensu, muchachos, al acto jurídico encontramos el negocio jurídico, que ya en este caso es un acto de la autonomía de la voluntad privada, ¿sí? Señalada en una norma jurídica. ¿Como cuáles? Listo, profe, gracias. Bueno, señalado en una norma jurídica como lo es, por ejemplo, un contrato de compraventa, donación, mutuo, ¿sí? El testamento también es otro ejemplo. Y esos negocios jurídicos requieren, ojo, requieren o contiene la obligación de que haya consentimiento. No puede haber vicios del consentimiento, ¿sí? Ni error, ni fuerza, ni dolo, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Si hay vicios del consentimiento, el contrato está viciado de nulidad. Y en ese sentido, van a haber unas consecuencias jurídicas, como lo es, obviamente, como lo dije, la nulidad. Es decir, retrotraer los efectos del acto jurídico. Muchachos, a partir de la próxima clase vamos a empezar a hablar de lo que son las obligaciones, de las fuentes y su clasificación. Entonces yo los invito y lo más probable es que nos tengamos un encuentro virtual el día viernes a las 5 de la tarde para ya dar por sentado que estamos al día con la temática. ¿Listo? El día viernes a las 5 de la tarde tendremos un encuentro virtual con respecto a las obligaciones. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, profe, tranquilo, todo bien. Bueno, entonces, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. Ya son las 8:30. Y entonces les recuerdo hacer lectura de las diapositivas desde las obligaciones para que puedan participar en clase. Entonces recuerden, el viernes nos vemos a las 5 de la tarde. A las 6, vamos a vernos mejor a las 6 para dar ese espacio después de la jornada laboral. ¿Listo? Entonces, muchachos, no siendo más, nos vemos en otra ocasión. Profe, una pregunta, ¿el foro está cuándo y plazo? Hasta esta semana, José. Ah, ok, listo. Listo. Nos vemos, muchachos.